El sistema de transporte está hace rato establecido que se haga. No, no se hizo. No, el problema que hay con respecto al uso de baños públicos, en la ciudad de La Plata no hay prácticamente. Tienen que usar en los bares y confiterías en los cuales le ponen que debe consumir algo, una condición. Yo veo que es como si se olvidaran de que es la capital de una provincia. Acércate más al micrófono. Y se trata como si fuera un pueblito de frontera. Acércate más al micrófono. Que se trata como si fuera un pueblito de frontera y no se tiene en cuenta que las personas en general tienen necesidades a veces y no tienen por qué estar teniendo un gasto extra al tener que asistir a un bar, a una confitería, en los cuales más de una vez no hay controles y da asco. O sea, por experiencia propia, y lo he visto. No sé si hay un control dentro de lo que es el municipio para que eso tenga, digamos, un poco más de limpieza, que sea no agradable ir, que sería lo ideal, pero que se pueda ir sin que a uno le cause arcada, ¿no? Y después los baños públicos, acá en calle 7, diagonal 80, en 44, en ninguna plaza hay baños públicos. Antes había, vamos perdiendo todo eso. ¿No está la de Plaza San Martín ahora? Sí. Plaza San Martín ahí. ¿Y la única? Es la única, bueno, hay una. Sí, pero no es la solución. Sí, acá también, sí. Acá, Jorge, Luisa. Comentaba el señor de los lugares de restaurante y de alguna manera lo que notamos es las cocinas, los baños no tienen que estar cerca de las cocinas. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? No hay referencia sobre baños para discapacitados. No hay baños habilitados en ninguna oficina pública. La gente mayor que tenemos que hacer trámites también dependemos de tener que tomar medicación, que generalmente los que somos cardíacos tenemos que ir con las botellitas de agua y resulta que tenés que pedir permiso o tenés que tomar algo en algún lugar, como dijo el señor, para que puedas acceder. Y conozco gente que va a tomar su desayuno a una confitería y como no les gusta el baño, van a otra. Entonces pasan primero por lo que sería el baño, que sí está en condiciones, y después dicen, no, yo vengo a tomar algo acá. Eso no solamente pasa con las ramblas para discapacitados, no existen. En Capital sí tenés lugares donde si hay accesos, hay rampas o hay lugares para que podamos ascender y no tener que estar yendo por escaleras. Yo creo que los únicos lugares que hay es en Telefónica, pero también ha pasado de que tenés que darte 25 vueltas para poder acceder al hacer un trámite en una oficina. Y eso también depende de lo que es el municipio. Sí. Donde hay una ordenanza que diga que en todos los lugares tenga que decir acá hay baños para discapacitados. No existe. No sé. Acá en La Plata yo no he visto en ningún lado. Creo que no. Y de la misma manera que decía lo de celíacos. Sí, sí, sí. ¿Estamos? Es para que también se tenga en cuenta. Sí, sí, sí. Carlos, dentro del presupuesto participativo queda claro cómo es el mecanismo, cómo son los mecanismos para la generación de las propuestas. Una vez que las propuestas se deciden, ¿cómo es la participación posterior en el proceso de realización y de control? La participación posterior, bueno, los que se inscriben como promotores del proyecto, que son las personas que presentan en la asamblea del proyecto, son a su vez los fiscalizadores de la ejecución de la obra al año siguiente. No cualquiera, sino las personas que están precisamente inscriptas para hacer eso, lo que nosotros llamamos promotores de proyecto. Generalmente un proyecto lo presentan, qué sé yo, 10, 15 personas, porque son del mismo barrio, por lo que sea, pero se anotan 4 o 5 como promotores, que son
los que en principio van a fiscalizar la votación y después al año siguiente van a fiscalizar, digamos, la ejecución de la obra. Acá también pasa ¿cómo decirlo?, el desinterés. De 40 asambleas, o sea que hay 40 promotores, si hay 5 o 6 que se ocupan de la fiscalización de la obra, es mucho. ¿Sí? Entonces tampoco se cumple eso, pero no se cumple porque tampoco puedo ir a la casa a obligarlo a que vayan a fiscalizar la obra. Tienen ese derecho, tienen esa facultad y no la usan. ¿Sí? Igualmente el municipio tiene sus propios sistemas de control y de fiscalización, obviamente a los inspectores, a todo eso. Pero digo, la gente, nos ha pasado que nos han llamado, Sortino, tenemos un problema con el asfalto que se está rajando, al otro día que lo pusieron, ¿no? Ese tipo funciona como fiscalizador. Llamamos a la empresa, hablamos con el inspector, fueron, arreglaron, está todo bien. Ahora, si un año y medio después me encuentro con uno en la calle y me dice, al final aquello fue un desastre, y nunca me llamaste. ¿Se entiende? O sea, es tan simple como eso. Tampoco ser fiscalizador de una obra significa ser un ingeniero. Simplemente mirar que vaya a la empresa, porque tienen la licitación, es pública. Es decir, está publicada en internet y a cualquier promotor que me la pida se la doy. Y ahí está explicado cómo tiene que ser hecha la obra, cuántas bolsas de cemento, cuánto grosor de carpeta asfáltica, está todo ahí. Si cumplen con eso, está todo bien. No hay que ser ingeniero para controlar que en vez de poner 40 bolsas de cemento pongan 30. Hay que aprender, hay que saber sumar y nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, pero, insisto, de 40 hay 5 o 6 que lo hacen, el resto no. ¿Por qué pasa eso? No lo sé. No me dediqué a hacer un estudio acerca del por qué. También pasa que mucha gente cree todavía, a 6 años consecutivos de hacer el presupuesto participativo, que con el solo hecho de presentar el proyecto es suficiente. ¿Sí? O hay gente que va a votar, como nos pasó, y nos dice, mi proyecto no está en la boleta. ¿Cuál es tu proyecto? Y es este. ¿Pero vos fuiste a la asamblea? No, nunca fui a la asamblea. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es tu proyecto? Esas cosas pasan, provocan risas, son graciosas, pero pasan, y más de una vez. Entonces, también hay una cultura, digamos, política del pueblo que necesita expandirse un poquito más. Eso lo decimos siempre, en todas las asambleas. Hay gente que nunca ha participado en una asamblea y después va y hace piquetes porque la obra no se hizo. Y ni sabe por qué. Como hay gente muy agradecida y como hay gente piola, o sea, de todo. Pero digo, también pasan esas cosas. El primero, segundo, tercer año, bueno, uno decía, está bien, es una herramienta nueva. A 6 años ya eso no me parece que pueda ocurrir. ¿Sí? Está bien, la información, y la información es la que hay. Los medios, las redes sociales y el volanteo casa por casa en la medida de lo posible. Hay 220.000 hogares en La Plata, no vamos a llegar nunca a los 220.000 hogares. Pero convenimos en que si el vecino de mitad de cuadra sabe que se viene la asamblea, le va a chusmear al otro, ¿no? Porque es lo más normal, se chusmean tantas cosas, una más, que es importante, no me parece mal. Pero bueno, todo eso hay que afinarlo. Nosotros no podemos descargar en el pueblo la responsabilidad, los responsables somos nosotros. Pero sí tenemos que saber que hay un ida y vuelta y que el pueblo también es responsable de ciertas cosas, no solamente nosotros. Pero tenemos que hacernos cargo nosotros, que somos los que estamos conduciendo el Estado, obviamente. Ahora, hay que trabajar en forma conjunta. Esa es nuestra propuesta de siempre. Eso es lo que hacemos siempre, con mayor o menor éxito. Bueno. Dale. Jorge. Si necesitas un ingeniero, tenemos uno en Capital que te lo mandamos con todo, cuando quieras. La pregunta, uno en especial. La pregunta es, sabemos positivamente que estuviste en muchos foros y en muchos seminarios alrededor de Latinoamérica sobre el tema del presupuesto participativo.
gente más. Y me imagino que habrás tenido experiencias de todo tipo, o sea, te trasladaron experiencias o viviste experiencias de todo tipo de otros intendentes y de otros alcaldes. ¿Cómo está la proporción, digamos, participativa de La Plata en particular, del resto del país? También en tu libro hablas del presupuesto participativo a nivel nacional. ¿Cómo está el panorama en general en la Argentina y puntualmente en La Plata en relación a otros lugares? Sí. En cuanto a participación en La Plata, nosotros tenemos un 10% de la población mayor de 16 años. ¿Sí? Hemos llegado a eso, que en términos numéricos son 50.000, 52.000 personas. En ninguna otra ciudad del país, que son 54 o 55 los que hacen presupuesto participativo, se ha llegado a ese 10%. Por ahí Rosario van 60.000 personas a votar, pero hay 1,5 millones de habitantes, o sea, es el doble. Para ellos significa el 5 o 6%. En cuanto a dinero invertido también, no hay ningún municipio que invierta el 10% de su presupuesto en el presupuesto participativo. El que más invierte es San Miguel con el 7%. Pero tenemos que tener en cuenta que el 10% de La Plata son 150 millones de pesos y el 10% de San Miguel por ahí son 25, 30. O sea que en términos de guita concreta, digamos, La Plata es la que más aporta. En La Plata se hace obra pública en un 95%. En el resto de los municipios del país, la obra pública es una excepción. A lo sumo 2 cuadras de asfalto, a lo sumo 1 cuadra de luces. Vemos nosotros, hemos estado en muchos foros, se hacen todos los años, encuentros nacionales, y lo que vemos es eso. En materia de obra pública, la única ciudad que lo hace es La Plata. El resto, bueno, hace otras cosas, digamos, cine con reposera en las plazas, cuestiones para mí menores, digamos, ¿no? Que está bien que hay que hacerlo, pero digamos, eso se puede hacer de otra manera y no gastar un recurso como el presupuesto participativo, una herramienta tan importante como esa, para que finalmente salga un cine con reposera en las plazas o un farolito colonial en la esquina de no sé dónde, cosas por el estilo, que si ustedes recorren las páginas web de los municipios que hacen presupuesto participativo, Morón, Rosario, San Miguel, se van a encontrar con eso. No van a encontrar 22 cuadras de asfalto con iluminación, no van a encontrar cloaca, no van a encontrar hidráulica, no van a encontrar nada de eso. Y si lo encuentran, van a encontrar 2 cuadras, 3, una cortada que hay por ahí perdida, nada más. Entonces, bueno, nosotros que tenemos la perspectiva nacional, digamos, decimos que estamos bárbaros. Los habitantes de La Plata no dicen eso porque la padecen. Es lo que decía antes del 95% y del 5%. A mí me importa más el 5% que no se hizo que el 95% que se hizo. En esto pasa lo mismo. Yo no puedo decirle en términos estadísticos a la gente, miren, ustedes tenemos un municipio bárbaro, qué sé yo. No, porque eso no le importa a nadie. O sea, a mí me importa lo que me pasa acá en La Plata. Si vamos a hacer en términos comparativos un análisis, es el mejor que se hace el que se hace en La Plata. No porque lo hagamos nosotros, sino porque cualquiera de ustedes puede observarlo, comparar y ver. No está oculto, digamos, todo eso.